Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Bandmate Ready to Rock. Es un directo, así que bueno, pues estamos de enhorabuena. Siempre que viene Bandmate, estamos contentos. Así que bueno, pues es una actuación de julio de este año. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, voy a pararlo aquí porque en algún sitio tenemos que hacerlo. Vaya comienzo espectacular, ¿verdad? No se puede decir de otra manera. Mira qué bien se lo está pasando a Kanye en este. ¿Cómo lo podemos analizar, amigo? Pues esto es una maravilla. Yo creo que es la más rápida que hemos escuchado de Bad Bunny. O una de ellas, desde luego. Fantástico, ¿verdad? Menudo comienzo, ¿no? Creo Kanami ahí a tope y a Kanye a tope más. a tope más. Alguna vez creo que hemos analizado o reaccionado a Ready to Rock, pero era en otra época distinta, ¿no? Creo que sí. Mm. Habría que ver cuándo fue. Mm. Pero bueno, lo importante es que estamos viendo algo de 2025. Me parece que pocas veces he visto a Kanye tan desbocada con la batería. Estaba exultante, ¿no? Con todas las extremidades está de boca. Es impresionante. Bueno, Madre mía. es evidente que es de la última gira. Em, Me gusta mucho porque el aspecto visual con las pantallas atrás da mucho juego, además como están dispuestas. Em, ¿Es cosa mía o Saiki estaba poniendo miradas raras, Sí, sí, estaba como, poniendo cara de loca. sí, como muy intensa, ¿no? Así, ahí abriendo los ojos. Sí, sí, efectivamente. Muy Entonces, raro. claro, claro. Me transmiten muchísima energía. La guitarra de Kanami es velocísima. Da una sensación de marcar junto con la batería un ritmo endiablado. Em, Veía súper concentrada a Misa con el bajo, que también les seguía la zaga, pero era todo como Claro, frenético. tiene que estar concentrado porque y como está tocando a Kane, Sí, sí, era todo la muy tiene que seguir ahí. frenético, ¿vale? Además estará pensando, ¿qué se ha tomado esta mujer? Claro, Que ha claro, comenzado así. claro, efectivamente. Bueno, esto es, si no recuerdo mal,
bueno, tenía que ver con, no sé si era un anime, lo que estábamos hablando. El Ready to Rock, la última vez que lo reaccionamos era el videoclip, ¿no? Pues es Podría ser. que creo que sí. Efectivamente, y esta es la primera vez que lo vemos en directo. Vale, perfecto. Pues sí, ya un poquito me voy situando. Em, es una máquina perfectamente engrasada. Batman tiene ya una identidad propia en la que cada instrumento, cada miembro por separado es de la élite de su sección, ¿vale? Es decir, ya sea la batería, bajo, guitarra, incluso Miku, hay muy pocas que puedan cantar a la par que la cantante principal y llevar la rítmica, ¿vale? Que cada vez la veo más suelta, la Sí, veo... claro. No, pero me refiero en cuanto a comodidad, en cuanto a Sí, sí. ser ya uno, es decir, no estar pendiente como al principio de a ver si pongo bien los dedos, ya se Sí, deja llevar. claro. Yo creo que ha ensayado ya bastante y con Kanami como Claro, pero para que no aprendas, no ¿sabes? es- ya, ya, pero me refiero que no solamente es dejar pasar el tiempo, sino que se ve, ¿no? Que se lo ha currado, que se ha implicado para que se convierta ya en un automatismo el, el que todo se sincronice tan bien, ¿no? Es decir, de cómo lo están llevando. No, de hecho, esta es una mirada hasta normal, ¿no? Pero había de vez en cuando una mirada súper rara. Y digo, es un poco inquietante, ¿no? Pero no sé exactamente por qué lo hace. Pero bueno, esto era la banda sonora de un anime, si no recuerdo mal. Y bueno, cada una Es, correspondía a un es que lo, personaje. lo reaccionamos en abril, Claro, efectivamente. hace 500 días. Aproximadamente. No, pero bueno, está muy bien. Si vamos sección por sección, bueno, pues Kanami, lo que te decía, ¿no? Es decir, unos riffs súper rápidos, la distorsión habitual, ¿no? Media alta, así. Me parece eso una cosa súper enérgica, mm, contagioso, ¿no? Es decir, casi abrumador. Vamos a ir un poquito para atrás, ¿vale? Vamos a retomar y a partir de ahí la disposición de los LEDs, perdón, de las pantallas, así como si fueran grandes espejos, ¿verdad? Además, Sí. colocados cada uno en una inclinación distinta, está muy chulo, está muy chulo. Venga, vamos a continuar.
necesito respirar. Estoy aquí conteniendo. Pocas veces he visto tan salvaje a Kane. Es que no solamente en la rapidez, es que golpea muy, muy fuerte. Es que se nota. Se Y nota. a Kanami, Kanami está ahí, yo creo que está en modo zen ahí, tan concentrado. Los dedos vuelan. Yo creo que van a salir humo ya en breve. Es impresionante. Cuando levante así la vista va a mirar la púa, va a decir, ¿dónde está la púa? Tengo aquí un trozo. Sí, sí, sí. Bueno, el anime se llama Rock wa Shukuyo no Tashinami de Hite. No sé cómo se titulará en español, pero la traducción sería algo así como el rock es un gusto de dama o el rock es la elegancia de una dama o algo por el estilo. Salió entre abril y junio del 2025, entiendo que en la primera temporada, así que bueno, fenomenal. La, Me sorprende, es que claro, es que tiene un directo tan demoledor que claro, es increíble, ¿no? Que suene tan bien la mezcla, bueno, lo que es la letra de esta canción, em, que bueno, yo creo que no sabría ni por dónde empezar. Yo creo que mejor voy a ir diciendo cositas de los instrumentos que estoy viendo. Creo que en esta ocasión Misa va tan, no decir por libre, pero es que no Va a remolque. no, sino que aquí directamente acá le dice la rítmica es mía, ¿vale? Y tú haz lo que quieras. Miku, Miku es la que lleva, digamos, de los instrumentos más la sección rítmica junto con la batería y Misa se está dedicando a otras cosas, hace una línea melódica Se ha súper rápida. dedicado a armonizar con Kanami en el solo. Buah, es una salvajada, de verdad. Es alucinante. Yo creo que para mí es la más rápida que hemos reaccionado de Band-Maid. Sí, probablemente sí, sí, Así tan, porque cantan muy bien ujú, y hacen una música increíble, sí, pero así de rápida, mira la cara de Akane, cómo está disfrutando. sí, acá está en su salsa, eso es evidente. Por eso cuando digo, se está aburriendo, porque Claro. es muy lenta. Am, vale, ya leyendo un poquito sobre la letra, bueno, pues creo que la letra la ha escrito Saiki, ¿vale? Lo que es la letra. Ya la música, sabemos que esto suele ser, por lo menos en gran parte, Kanami, la responsable, aunque después todas colaboren. Bueno, va sobre una chica que intenta equilibrar, bueno, o que, mejor dicho, que intenta ser auténtico o buscar su identidad, ¿no? Con respecto a las expectativas de la sociedad, ¿vale? Y va sobre eso. Entonces, la prota se siente, digamos, atraída por el tema del rock, y que encuentra un poquito que es como se siente identificada o que puede buscar ahí su identidad. Em, pero claro, las normas sociales pues como que la están echando un poquito para atrás con respecto a lo que ella quiere hacer, ¿no? Realmente. Y le casi la abocan un poquito a una conducta más reservada y más femenina y más historias. Tonterías. ¿Sabes? Si le gusta el rock, que vaya una banda de rock. Jolines. Hombre, claro. Por supuesto que sí. Así que nada, y claro, pues es un temazo. Frenético es la palabra que me sale realmente, porque no descansan ni un segundo. Además,
por la rapidez, veo eso, veo muy concentrada a Kanami, veo a Misa exactamente igual. Akane está disfrutando, Akane está en su mundo, Akane es como su cumpleaños, ¿vale? Es Se decir, ha está emocionado. efectivamente. Y Saiki, pues la veo con una intensidad en la mirada que me asusta un poco, pero está cantando fenomenal. Miku está, me está gustando mucho, está en plan estrella del rock, ¿vale? Es decir, cuando en plan haciendo poses y Sí, haciendo, sí, sí. está a su rollo, me encanta. Está haciendo eh, postureo. sí, lo desenvuelta que está. Así que nada, me gusta muchísimo. Y bueno, pues en serio, el escenario me flipa, Sí, ¿eh? sí, Lo de las está pantallas bien. es un ideón. Venga, pues continuamos. Recta final. 'Misa sonriendo' es un poco Inquietante. inquietante. No, además una sonrisa llena, ¿sabes? No una media sonrisa, sino realmente así la pillo porque me he quedado muy sorprendido, de verdad. A ver si... Mira, está realmente contenta. Em, fenomenal, fenomenal. Esta canción aquí en directo, este vídeo, es para vérselo en bucle unas cuantas de veces. Además, de verdad. Mm, Mira, fíjate que aprovechan cada pantalla para hacer un trocito del coro. Está súper bien, súper bien. No me había fijado, fíjate, en las sombreras de Saiki que tiene ahí pinchos, ¿vale? Sí, Esto es un añadido nuevo, ¿no? Esto no lo había visto es yo verdad. antes. Está ahí, oh, en plan chicadura. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Muy bien. Así que fenomenal. Em, la guitarra de Kanami, no sé si será la luz reflejada en la guitarra, pero la, la última era la gris, ¿no? Y sin embargo lleva ahí una rojiza. Puede ser efecto de las luces. No lo sé seguro. El caso es que, bueno, ha estado espléndida. Bueno, aquí no cabe ni un alfiler más. No, no. Está la gente, fíjate, Además, pero estando así y da sensación de orden, a pesar de haber tanta gente. Es curioso, ¿no? Dime, David. no, que además, madre mía, es que Akane me ha dejado alucinado. Ha Sí, empezado sí. rápido y ha terminado rápido también. Sí, yo creo Y que se han vuelto las cuatro a hacerle casi una reverencia porque tela marinera. ahí coincidimos de que es la que más destaca en esta canción, por lo menos en directo. Yo no recordaba en el vídeo que fuera tan salvaje. Creo que aquí como que le ha aumentado la intensidad, ¿no? Es que estamos muy mal acostumbrados a muchos grupos japoneses, no decir casi todos,
que en directo mejoran las canciones que Mejoran. los vídeos. Sí. Yo lo he dicho varias veces, es decir, yo como un grupo me guste de escuchar un disco, vaya a un concierto y el nivel baje mucho con respecto al disco, literalmente dejo de escuchar el grupo. Es decir, como me decepcionen así, eh, y sin embargo, lo que tú dices, la sensación con los grupos japoneses es justamente la contraria, es decir, como que tienen su esencia, su alma en el directo. Yo creo que hacen los vídeos musicales pues para los canales VH1 y todo, bueno, VH1 aquí en Europa, porque como la MTV creo que parece que la han cerrado ya, o Es que ya la gente no ve eso, tío, ya la gente ve YouTube. claro, Spotify o Efectivamente, plataformas digitales y ya Spotify ha pasado Música, de la televisión, pero es que es increíble, ¿eh? totalmente. Claro, es que de hecho el negocio de la música ha cambiado. Es decir, ya la gente no compra discos. em, de hecho, los que coleccionan música ahora mismo lo que compran son vinilos. Es decir, ha vuelto el vinilo. Si lo que quieres es realmente tener música de colección, pero la música como antes se concebía ya no se vende. Entonces, ahora un disco es un catálogo para decir, esta es mi música, ven a mis conciertos. Básicamente es eso. Em, Así que bueno, impresionado que me he quedado con este Ready to Rock de Bandmate en directo 2025. Bueno, están mejor que nunca, ¿no? Además de verdad, ¿eh? Así que, Alexi, gracias por traernos y patrocinar esta reacción. Así que, amigos, si os ha flipado como nosotros, nos gustaría que nos apoyarais así con un like, suscribiros, la campanita para que no os perdáis más reacciones. Y dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.